haciendo bulla. En este 2014, de tu lado del mundo. ...14 para la hora 18... ...10º programa, martes 13 de mayo de 2014... ...haciendo bulla en vivo desde los estudios de FM 105.1 Cooperativa... ¿Cómo son las vías de comunicación? Te podés comunicar al fijo de la radio al 42 26 58... ...por mensaje de texto, también podés hacerlo al 15 49 80 47... Bueno, y estamos con la presencia del doctor Mario Luciano Cardoni para debatir qué es la despenalización. Bueno, antes que nada, bienvenido por primera vez a Haciendo Bulla, Cardo. Es verdad, muchas gracias por la invitación, bienvenido. Un Doctor Cardoni. Para toda la audiencia. Ya hace tiempo que veníamos hablando sobre esta entrevista, sobre la idea de abordar los temas. Así que bueno, este es un tema que ahora empieza a aparecer en la agenda mediática, que empieza a aparecer en boca de todos. Bueno, como decíamos recién, por ahí visualizamos más la careta de Feynman en la discusión, el videito de YouTube contra los amigos de Sebastián Mazzaro, o el vaso de agua de Izaguirre. Pero bueno, para ponerle un poco de seriedad, ¿qué vamos a empezar a hablar? Bueno, te cuento. Primero que mi aporte intenta hacer desde mi lugar, no soy todo profesional, yo soy abogado, dar un poco de luz y claridad con respecto a cuál es la situación actual en nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista legal. Y bueno, y he preparado un pequeño informe de acuerdo a consultas que me hacen amigos, conocidos, con respecto a este famoso fallo del año 2012, el caso de Arriola, en el cual la Corte resuelve que las acciones individuales están reservadas, o sea, no lo resuelve, sino que reafirma ese concepto que está amparado por nuestra Constitución Nacional, que es el artículo 19, que se los voy a pasar a leer porque es cortito y explica un poquito esta situación. El artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nuestras acciones privadas, ¿sí?, no pueden ser juzgadas por ningún magistrado, salvo en aquellos casos que nosotros perjudiquemos a un tercero o al orden o la moral pública. Reservadas a Dios, dice el texto constitucional. ¿Por qué? Porque, bueno, en aquel momento fue adoptada la religión católica como religión de Estado, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, nuestro pueblo es creyente en Dios, pero quien dice Dios dice su conciencia, Buda, Alá, ¿no es cierto? Claro. Depende la creencia de cada uno. Entonces, lo que la Corte dice no es que se legalizó la marihuana, porque, digamos, esta era la pregunta. Che, Cardo, ¿se legalizó? No, en el medio de un boliche tratando de explicar, claro. Bueno, se hace medio complicado. Pero por eso, en este lugar, lo que sí, claro, no es que está legalizado. Esta ley, que es la 23737, sigue penando la conducta de fumar marihuana, pero lo que advierte aquí la Corte a los legisladores es que hay un artículo de esta ley, que es la que pena el consumo personal, que es inconstitucional. Entonces acá quiero hacer una pequeña reseña histórica de algunos conceptos teóricos como para que el oyente entienda qué es esto. Pero ¿cómo? La Corte dice que es inconstitucional, pero la ley existe y si me para la policía me mete preso, no entiendo. O sea, ¿no es cierto? Esto la persona común no lo termina de entender. Claro, ¿qué pasa? Hay un filósofo y sociólogo llamado Montesquieu, sin hacer mucha historia, que es el famoso creador de la teoría de la división tripartita de poderes, ¿no? Y el sistema de peso y contrapeso. Vamos a ir rapidito. Antes existía la monarquía, en la cual el rey tenía el poder absoluto, ¿no es cierto? Supuestamente por origen divino, su sangre azul, etcétera, un poder absoluto. Luego se generó aquella Revolución Francesa, la gente cansada de ese poder absoluto en una persona, entonces apareció Montesquieu, como otros tantos filósofos, y dijeron, no, esperen, bueno, ahora viene la democracia, pero dividamos ese poder único para de alguna manera que no se vuelva a concentrar en un mismo actor. Fue el rey en algún momento, después presidente, cambian los nombres, pero el poder concentrado en una sola persona justamente no es una democracia. Entonces este sistema de división de poderes nos presenta un poder ejecutivo, un judicial y un legislativo. Y el sistema de peso y contrapeso es que cada uno de esos poderes se controle mutuamente, ¿no es cierto? Para que de alguna manera no haya connivencia entre los tres poderes, vos no te metas con lo mío, yo no me meto con lo tuyo, los tres vamos y tenemos un cierto despotismo sin control. Entonces, es en este control de peso y contrapeso
que aparece este ejercicio del fallo de la Corte Suprema. Como para que lo entienda la gente. Acá los jueces del más alto tribunal de la nación le están diciendo a nuestros legisladores, muchachos, ojo, que hay un artículo de esa ley que es inconstitucional. Entonces se tienen que poner a trabajar, debatir, reunirse, hacer proyecto, anteproyecto de ley para abolir ese artículo, ¿sí? Y pasar a dejar de tomar a esa conducta individual del consumo como un delito. Como bien decía Maxi recién, como escuchaba, dejar de tratar al consumidor como un delincuente. Entonces, para que entienda la gente, acá lo que la Corte dice, muchachos, en nuestra casa, en nuestro ámbito individual, hay un ¿cómo es? Un dicho popular que no lo voy a decir, pero no, de una flor, ¿no es cierto? Claro. De lo suyo una flor. Así, para llevarlo al llano, ¿no es cierto? Cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, ¿sí? Siempre y cuando no perjudique a un tercero. Me preguntarán, ¿en una plaza? Y no, en una plaza no. ¿Sabes por qué? Porque se afecta a la salud pública. ¿Por qué? Y la moral pública. Porque yo no tengo inconveniente, pero tal vez una familia que esté paseando en la plaza con sus criaturas Sí tiene inconveniente. no tiene inconveniente. Entonces nosotros vivimos en sociedad, no vivimos solos, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones que hay que respetar. Y allí sí tendríamos que discutir. Y no se puede hacer. Ya ¿sí? sería más discutible. Más discutible. Ahora, en nuestra casa, en nuestro hogar, si tomamos nuestras precauciones y no perjudicamos a un tercero, se puede realizar. Así que bueno, básicamente eso es la idea del el porqué de este fallo, que es distinto a la despenalización del consumo. Digo, la despenalización del consumo sería a partir de una ley sancionada por nuestro Congreso Nacional que justamente despenalice el consumo, que creo que en estos tiempos sería el norte en nuestra sociedad. Creo que estamos muy distantes de lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay, ¿no es cierto? Así es. Donde Creo ya, que- déjame adelantar una cosita, donde ya el Estado en Uruguay ya hace una valoración de lo que es una droga blanda, entonces permite que se realice. ¿Me explico? Es como Sí, un sí. paso posterior. Posterior. Acá estamos diciendo, no estamos haciendo un juicio de valor sobre el consumo, si es bueno, es malo, no. Estamos diciendo que cada uno en su ámbito individual puede hacer lo que sea. ¿Sí? No estamos haciendo, el Estado no está haciendo un juicio de valor sobre... porque entraría cualquier tipo de drogas aquí, tanto las duras como las livianas, ¿sí? Entonces, es un paso anterior. Y bueno, y antes En de... ese sentido puede ser que se haya comenzado a trabajar, digamos, de distintos bloques la intención de modificar esta ley. Claro, bueno, digo, desde el oficialismo ha sido impulsado por iniciativa de Aníbal Fernández en el 2012, pero luego se formó una comisión en la que participaron Victoria Donda, en la que participó Gilavedra. Gilavedra. Hay un anteproyecto. Justamente, muchachos, tocando el tema, ¿no? Los legisladores, más allá de las fuerzas políticas, este es un llamado de atención de la Suprema Corte, que algunos legisladores lo escucharon, no importa la fuerza política, y se reunieron, cada uno hace su aporte, y de ahí sale una síntesis, ¿no es cierto? Que esto es la manera de trabajar, en realidad, los legisladores. El derecho es dinámico, ¿no es cierto? El derecho se va reformando a medida que las conductas de los ciudadanos se van modificando. Entonces son los legisladores el primer tester de estos cambios, ¿sí? Los que tienen que observar ese cambio y trabajar en relación a eso. Así que bueno, creo que Por eso se dice, ¿no?, que el derecho es coyuntural. exactamente, Claro. digamos, y debe modificarse con respecto a lo que se va sucediendo. Y me gustaría hacer una reflexión antes de por ahí pasar alguna pregunta o... No, lo que podemos hacer, recordemos las vías de comunicación para las personas que nos están escuchando. Te podés comunicar al fijo de la radio al 26... 40, perdón, te podés comunicar al Ahí fijo de la estamos, radio al vamos. 42 26 58 porque nos pusieron el 4 a las comunicaciones ahora y al teléfono celular 15 49 80 47 a través de mensaje de texto, como siempre a través de Facebook haciendo bulla. Bueno, y también para dejarle alguna pregunta sobre el tema al doctor Cardoni, que ahora después de seguramente del corte de las 18 horas vamos a estar teniendo otro bloque. Así que Por ahí estaría bueno en el siguiente bloque establecer qué es lo que sí tiene Uruguay, digamos, que no tenemos nosotros para embarcarnos de lleno en una discusión que Así comprenda a la marihuana, ¿no? O en general la legalización de la marihuana y también una real caracterización de las drogas, que sería, creo, el horizonte norte, que aún estamos medio distantes, me parece. Como bien decía el doctor Cardoni recién acá, esta
esta grave falencia del Poder Legislativo de no regular, de no ponerse a investigar este artículo que es completamente inconstitucional, se traduce en que como consumidores, los consumidores de estupefacientes, están librados al azar del departamento judicial o de la jurisdicción en donde se encuentren. Si les toca un fiscal que está en contra del consumo, que tiene una posición completamente criminalizada del consumo de estupefacientes, lo va a procesar, le va a hacer el juicio. Y si tiene un tribunal criminal que lo condene, o correccional, no recuerdo bien a qué fuero, federal, va a recibir condena y va a tener que llegar, en el peor de los casos, a la Corte Suprema de Justicia, que bien puede ser que cambie su composición y que falle otra cosa, o bien puede para que poder tenés garantizar detenido su derecho personal de consumo, sus acciones privadas. Entonces, esto es lo grave, que gracias a esto uno está librado al azar del lugar donde se encuentre ejerciendo la acción. Entonces eso genera una incertidumbre en el derecho y además terrible. Estamos hablando de cientos de miles de procesados, ¿no? Sí, que digamos, es un tema, es un puntito que también iba a tocar, digamos, en cuanto a los resultados de esta ley, ¿no es cierto? Los resultados son nulos. Además, hay algo que hay que entender. Cuando se penaliza una conducta humana, lo que se está resguardando y se está cuidando es lo que se denomina bien jurídico tutelado, ¿no es cierto? En este caso, la 23737, lo que resguarda es el bien jurídico tutelado de la salud pública, ¿no es cierto? Porque una ley contra estupefacientes y obviamente que complican la salud pública de acuerdo a sus usos, ¿no es cierto? Cuando vos tratás como un delincuente a un simple consumidor, lo procesás judicialmente, lo exponés a declaraciones, a estar en un calabozo con esposa y más, ¿vos coayudás a custodiar la salud pública de ese ciudadano? No, definitivamente. Definitivamente que no. Entonces hay una desvirtuación de lo que es el adicto o de lo que es la salud pública, ¿sí? Y esto tiene que ver, muchachos, con, por ahí, a diferencia de una sociedad uruguaya que es mucho más laica, ¿no es cierto?, en sus orígenes y demás, claro, sin caer en la Iglesia Católica. No quiero caer de lleno en la Iglesia Católica, sino a los preceptos filosóficos que sostienen cierta parte de la Iglesia Católica, judaica, a los grupos de presión, conservadores, ¿no es cierto?, liberales y demás, que tratan de criminalizar esta conducta, ¿no es cierto?, y tratan de tenernos controlados individualmente, ¿sí? Y ahí es cuando yo te contaba, Nachito, de aquella conclusión que yo sacaba, de que este Estado neoliberal que nos plantea en cuanto a mercado, ¿sí?, el libre comercio, que el Estado no se meta, que el libre comercio se regule solo y demás, eso nos plantea la libertad, ¿no? La bandera de la francesa, ¿no?, con el gusto al aire, planteándonos la libertad individual y demás. Bueno, cuando de libertad individual se trata, ¿qué quieren? Un Estado omnipresente que esté dentro de nuestras casas diciéndonos lo que podemos y no podemos hacer. Claro. ¿Me explico? Exactamente. Una contradicción total, desde lo ideológico. Nos pueden decir lo que podemos hacer, pero no nos pueden decir cuánto podemos ganar. Exacto, muy bien. Y es algo paradójico, porque me están hablando de que el Estado es para hacer macana, el Estado es incapaz, así que el Estado es ineficiente. Dejen el mercado, déjenlo al mercado, ¿sí? Bueno, chicos, ya se hace las horas 18, que iríamos con la tanda, así que repitamos la vía de comunicación. Te podés comunicar al fijo de la radio al 42 26 58. Llamás, te comunicás, haces una consulta. Estamos con un especialista en Derecho que estamos hablando y relativizando un poco esto de que ya se puede fumar en Argentina, ¿no? Y te podés comunicar también por mensaje de texto al 15 49 80 47, o como siempre a través de Facebook. Así es.